Mi nombre es Blanca Abril. Esta es mi presentación de grado de 3000 obreros. Mi profesora Liliana Ávila. Em, Les voy a explicar un poco, de acuerdo a la palabra de Dios, los temas de convencimiento de pecado, juicio y justicia. Convencimiento de pecado eh, quiere decir que, de acuerdo a la palabra, según Romanos 5:19, se dice que todos nacimos en pecado. Entonces dice que el pecado entró al mundo por un hombre y por un hombre la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. También nos enseña eh, que el pecado entró pues por Adán. Eh, Jehová Dios mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que él comieres, ciertamente morirás. El pecado de Adán. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Esto lo encontramos en Génesis 3:6. También nos dice Romanos 5:16, la muerte entró por un solo pecado, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. También pues nos enseña la condición del hombre frente a Dios. Estamos separados de Dios a causa del pecado. Podemos decir, muerte es igual a separación. La muerte pasa a todos por causa de Adán. A partir de esto, toda persona nació en pecado, produciendo pecado y siendo esclavo del pecado. Entonces también pues Jesús nos muestra la condición del hombre como estábamos cuando no lo habíamos conocido. Lo que hay en el corazón es lo que contamina al hombre. Entonces en Marcos 7, 21, 23 nos dice que porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, debido a todo lo que hay en el corazón, depende la condición que esté. También eh, la palabra de Dios nos dice que el corazón es engañoso. Engañoso es el corazón más todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Está en Jeremías 17:9. Entonces vemos que pues debido al pecado, eh, así se encontraba nuestro corazón. Entonces, debido al pecado, estábamos destinados a la condenación eterna en el infierno. Esto lo encontramos en Isaías 59:2. Entonces, pues ahí, pues como Adán desobedeció y comió, entonces ahí empieza a entrar la muerte. Entonces, según la palabra de Dios, encontramos tres muertes. La muerte espiritual, que está en Génesis 3:10 o Romanos 3:11. Muerte física, que está en Hebreos 9:27, Romanos 5:12.
A causa del pecado, nuestro cuerpo muere. Muerte eterna es la separación de Dios por la eternidad. Lo encontramos en Juan 5:24. Entonces, debido al pecado de Adán, pues ahí teníamos esas tres muertes. Entonces, cuando una persona no ha conocido a Jesús, no ha nacido de nuevo, le sucederán esas tres muertes. También podemos ver en Lucas 16, donde la historia de Lázaro y el rico, donde el Lázaro era un hombre, pues era muy pobre, mantenía en las calles, tenía heridas en sus pies y los perros le lamían esas heridas. Tenía mucho, pues podemos decir que sufrimiento físico en ese momento por sus necesidades. Pero también había un hombre muy rico y en alguna oportunidad él pasó cerca de Lázaro y Lázaro le decía que lo ayudara, que le diera de comer, que al menos le regalara las migajas que cayeran de su mesa, pero pues el rico en su arrogancia lo ignoró. Pero bueno, los dos murieron y cuando eh, eh, el rico tuvo la oportunidad de ver que Lázaro estaba en el seno de Abraham, pues que está en un lugar muy bonito y él estaba en el lugar de tormento, el Hades, estaba sufriendo, estaba en ese lugar de tormento donde pedía ayuda, pero ahí nadie lo podía ayudar porque ya no se puede hacer nada cuando una persona va allá. Entonces él suplicaba que le dijeran a sus hermanos que no fueran a ir a ese lugar, pues diciendo que como que para que creyeran, pues algo que él no quiso hacer. Esa es la historia que les relato más o menos de que la encontramos en Lucas 16. Entonces, pues sabiendo que una persona no ha sido salva, eh, igual cuando muere va a ser resucitado, resucitará para ser juzgado. Como dice Apocalipsis 20:13, también compadecerá delante de Dios y los libros serán abiertos. Apocalipsis 20:12. Será juzgado de acuerdo a lo que está escrito como en el libro de la vida. Apocalipsis 20:12. Será echado en el lago de fuego y azufre. Apocalipsis 10, Apocalipsis 21:8. Entonces esa es la condenación que hay para las personas que no fueron salvas. Convencimiento de justicia es pues saber que si hemos nacido de nuevo, somos salvos, tenemos vida eterna. Como dice Juan 17, 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En Juan 7:38 nos dice la palabra de Dios, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que Jesús es nuestra justicia. Jesús el hombre fue quien nos salvó. ¿Quién fue Jesús? Entonces, 1 Corintios 15:21 nos dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces acá nos confirma que Él es nuestro Salvador. Jesús fue nacido pues de la Virgen María. El nacimiento de Jesucristo fue así, como dice Mateo
1:18. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y en Isaías 7:14 nos dice: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Jesús eh, fue engendrado por el Espíritu Santo. En Mateo 1:20 nos dice: Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas, recibirás a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Jesús fue totalmente hombre. En Filipenses 2:7 y 8 nos dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús fue santo, no pecó, como nos enseña en Isaías 53:9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Jesús también murió como hombre, como dice 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Jesús también justificó al pecador, como dice Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo junto a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Jesús también fue condenado a muerte. En Marcos 10:33 dice: He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. El alma de Jesús estuvo en el Hades. En Isaías 53:11 nos dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo junto a muchos y llevará las iniquidades de ellos. En Hechos 2:31 nos dice que, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. También la palabra de Dios nos enseña que Dios resucitó a Jesús de los muertos. Lo encontramos en Lucas 24:46. Así está escrito y así fue necesario de que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Entonces, así fue como la escritura nos enseña que Jesús resucitó de entre los muertos. Entonces Dios envió a Jesús para salvar al mundo, como dice en Juan 3:16, que de tal manera Dios amó al mundo que dio su único Hijo para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, esta es la explicación que les presenté el día de hoy. Les animo a que podamos
conocer a Jesús cada día conforme a las escrituras, porque es hermoso todo lo que Él nos muestra y todo lo hizo por amor a nosotros.